Bienvenidos a un nuevo episodio de Destino Ítaca, amigos. Hoy nos adentramos en el corazón de los Dolomitas, en la región de Belluno. Nuestra primera parada es Cortina de Ampezzo, un lugar de postal que, además de ser famoso por su estación de esquí, ha sido escenario de películas como Solo para tus ojos de James Bond. Esto tiene que molar. Campanazos. Campanazo de alegría. Qué bonito, Pim pam pum, pista. Pero hoy no venimos aquí a esquiar. Venimos a vivir una aventura. Así que seguimos hacia adelante disfrutando del panorama, que es simplemente espectacular. Nos cruzamos hasta con un corcillo. Conducimos hasta Passo di Jau, un puerto de montaña a más de 2.200 metros de altura. Aquí la nieve cubre el mundo con su manto blanco y el tiempo parece detenerse. La luz del atardecer transforma el lugar en un espectáculo en vivo efímero, único e irrepetible. ¿A qué huele el paisaje, Mugi? Me pregunto qué percibe, qué siente. ¿Cómo ves la vida, Mugi? Para Mugi, el presente es lo único que existe. No piensa en el frío de la noche, ni en el esfuerzo del ascenso de mañana, ni lo que vendrá. Solo está aquí y ahora. Y quizás nosotros también deberíamos aprender a vivir un poquito así, disfrutar del momento. Creo que deberíamos ser todos un poquito más perros. Bueno, impresionante este lugar. De hecho, me quiero quedar aquí a dormir para grabar mañana con el dron y hacer alguna rutina por aquí, porque es precioso todo esto. Y el hombre de esta caravana de delante pues nos ha dicho que hay abajo hay un parque. Así que hoy vamos a pernoctar aquí con un par. Impresionante. Poder dormir y despertarse en un lugar así. Me río yo de los hoteles 5 estrellas. Hay que poneros un poco de altura, los perros grandes. Buenos días.
La mañana se nos presenta con un buen reto. El ascenso se vuelve un poquito complicado porque la nieve está dura como el hielo. Muy jodido. Se ha ido para adelante que hay una perra que está en celo. Y pues ahí estaba. Que ahora ha venido aquí a buscarnos. Hoy va a ser durillo. Cada paso es una lucha por no resbalar. Yo no llevo crampones ni raquetas. Y avanzamos con esfuerzo, a veces al borde del agotamiento. Resbala bastante el hielo. Así que mejor subir por este tramo. Porque por aquí no resbala. Qué pasada tiene que ser eso. Bueno, esto es lo más complicado que he hecho. Porque está súper inclinado. Esto evidentemente resbala. Hay niveles que meta el pie. Y tengo que ir encontrando los sitios donde puedo ponerlos. Y aquí es donde la ataraxia cobra sentido, amigos. Los filósofos griegos hablaban de esta calma inquebrantable ante la adversidad. A ver si consigo llegar ahí, arriba. De esa paz interior que no depende de las circunstancias. Es que no puedo cruzar para allá. Si pudiera cruzar, pasado. Y entonces es cuando recuerdo las palabras de Constantin Cavafis en mi poema favorito, Ítaca. No temas a los trigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón, ni a los testones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los hierve tu alma. A ver qué es lo que hay aquí. Io volevo mandarti di realtà. Infatti voi ne avete coraggio, Nada más. Pues vamos a intentar descender por pista porque el tío que nos dijo abajo que podíamos subir tranquilamente las narices. Está la cosa que no está fácil para subir. Y encima donde hemos llegado, no sé por dónde. Cuidado. Desde aquí arriba, todo parece pequeño. Los problemas, las preocupaciones, incluso el esfuerzo del ascenso, todo se diluye en la inmensidad. Es en estos momentos cuando entendemos que lo que parecía un obstáculo, al final solo era parte del camino. Pues el tío que nos recomendó dormir ayer ahí
nos dijo que podíamos subir para aquí arriba tranquilamente, que sí que estaba muy bien, cojones, muy bien para subir sin crampones o sin raquetas. Y ahora para bajar no había ningún otro sitio, tenemos que bajar por aquí por pista. Menos mal que este lado me ha dado por venir por aquí, que está bastante mejor, porque si no por ahí, o sea, tenemos que bajar a culo esquí hasta donde lleguemos. Pero vamos, culo esquí sin frenos. Al sitio precioso y muy cansadete, claro. Hoy ha sido yo creo que de lo más duro que he hecho en mi vida, que no es que yo sea un profesional de esto, ni mucho menos, pero probablemente lo más duro o de lo más duro. Y ahora corto misión porque tenemos que descender aquí abajo y a ver cómo lo hacemos. ¿Qué es? A ver qué es. Vamos a ver qué es. ¿Qué es? A ver. Mugi vuelve a ver un objeto extraño que probablemente huela humano, pero no se mueve. A ver qué es. Y le inquietan esas cosas. Vamos a ver. Como ya habíamos visto en el capítulo de la falacia de la pendiente resbaladiza, decide afrontar sus miedos y acercarse a ver qué es, para descubrir que simplemente es un objeto inerte que raramente huele a humano. Es que esto es la mochila de arriba. Esto es la mochila de arriba. Qué grande es Mugi. Ojalá pudiera describir con palabras lo que es estar en su compañía. La carretera va por allí y donde yo quería haber ido era allí. Y ese tío me dijo que se podía venir por aquí. Su madre. Bueno, nos queda bajar todo esto hasta la furgo, a ver cómo lo hacemos. Hemos bajado eso que era dificilillo. Vamos a ver si por aquí lo hacemos más o menos bien. A sus 10 años, cómo aguanta y cómo ha aguantado y cómo sigue para adelante siempre. Es sin duda mi gran maestro, amigos. La mejor compañía que jamás he podido tener. Venga, seguimos. Vamos, pequeño. Vamos. Pero la vida no es solo lucha y esfuerzo. También hay momentos para disfrutarla, deslizarnos sin miedo, reírnos del frío y dejarnos llevar. Así que quizás sea un buen momento para practicar uno de los deportes que estoy empezando a pensar en patentar. Que siempre acabas con el culete un poco mojadito, pero sin tromponazo. Espera que ya voy. El famoso culo esquí.
Pues aquí en este punto, Paso de Yau, increíble, después de una mañana un poquito durilla, nos vamos a comer. Chao. Este huesito ya. Qué rico. Y así terminamos esta aventura, amigos. Mientras nos alejamos, suena una melodía que nos recuerda que alguna vez fuimos jóvenes y libres. Pero quizás, si sabemos mirar como Mugi la vida, quizás lo seguimos siendo. Los sabios lo dijeron hace siglos. Esto también pasará. Tanto el esfuerzo como la recompensa, tanto la tormenta como la calma. Por eso, vivamos cada instante con la certeza de que todo es parte del viaje. Y si te ha gustado esta aventura, pues dale un like aquí al Muguito Melón. Y suscríbete y dale a la campanita para seguir viajando con nosotros. Nos vemos en la próxima Ítaca.